Saludos hermanos, estoy realmente muy contento de poder estar una vez más con ustedes. Yo sé que no es el escenario ideal, sé que ya llevamos varios días sin poder vernos, pero este es el medio que el Señor nos ha provisto para poder escuchar su palabra. Y estoy agradecido de poder dirigirme a ustedes y poder compartirles la palabra del Señor, por los medios que sean, hermanos. Hoy vamos a continuar con Primera de Pedro y vamos a cerrar el capítulo 1. Vamos a cerrar un ciclo en Primera de Pedro. Y lo que quiero hacer hoy, quiero terminar este ciclo de la forma más práctica posible. Creo que no me va a tomar mucho tiempo hacer esta exposición, espero, pero lo que quiero hacer es que esta exposición la podamos aterrizar lo más posible para ver cómo nosotros podemos ser transformados, vivir la vida que el Señor de hecho nos demanda a vivir por el hecho de que Él nos ha salvado. Entonces, si tiene usted su Biblia con usted ya disponible, vaya a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. Ahí es donde vamos a quedarnos hoy, desde el versículo 22 al versículo 25 del capítulo 1 de 1 de Pedro. Dice así la palabra de Dios, voy a leer desde la Reina Valera. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, guíanos, te lo pedimos. Háblanos, te lo rogamos. Enséñanos, te suplicamos. Transfórmanos, Señor. Y haznos más parecidos a Jesucristo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nada más para recapitular todo lo que hemos venido diciendo en estas últimas 7 semanas aproximadamente. El apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos. Esto es lo que usted debe saber. El apóstol Pedro le está escribiendo a hermanos en la fe. Y esto se puede ver desde el comienzo hasta este momento, cuando al comienzo Él los llama los santos escogidos de Dios. Ellos son personas que han sido escogidas en la eternidad por Dios para la salvación. Han sido santificados por el Espíritu de Dios y han sido rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, esas son solo características que un cristiano puede experimentar. Una persona que no es salva no ha sido santificada, no ha sido rociada. Probablemente se ha de manifestar en el futuro su salvación. Probablemente sí es un escogido, pero aún no se ha manifestado su salvación. Pero mientras Pedro habla en esta carta, él se dirige a hermanos que han alcanzado la salvación hasta este punto. Y lo mismo quiero que sepa usted, que yo cuando me dirijo a usted, o cuando me dirijo a esta cámara, o cuando me dirijo a la iglesia en el púlpito, me dirijo al pueblo de Dios, me dirijo a aquellos que han sido restaurados, salvados, perdonados por la sangre de Cristo. La predicación del Evangelio dentro de la iglesia tiene como objetivo alimentar a las ovejas del Señor y, por supuesto, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, quiero que sepa que mi mensaje hoy tiene un doble propósito. Primero, si usted es salvo, si usted ha sido rescatado, si usted sabe que cuenta dentro de este grupo de los elegidos de Dios, yo quiero que usted hoy experimente y pueda conocer ¿cuáles son los frutos de la esperanza viva en su vida? ¿Cuáles deberían ser los frutos de la esperanza viva en su vida? ¿Cómo se debería ver su santificación ya que ha sido salvado? Ya que usted tiene esta esperanza viva de la cual hemos venido hablando por las últimas 6 semanas, 7 semanas, no recuerdo.
Ya que usted ha sido salvado, el Señor le ha dado una esperanza viva. Y esa esperanza viva debe reflejarse en su vida. Bueno, yo quiero, si usted es hijo de Dios, si usted sabe que ha sido salvado, yo quiero que usted sepa qué es lo que Dios espera de usted. ¿Qué es lo que Dios demanda de usted? Con respecto a su prójimo, con respecto a la persona que usted tiene a la par suya, con respecto a sus hermanos dentro de la iglesia. Ese es uno de mis propósitos. Pero por otra parte tengo otro propósito también, hablarle a ustedes que no tienen seguridad de salvación. A ustedes que saben que si hoy mueren, su alma se pierde en el infierno. Quiero hablarle a ustedes también. Quiero hablarle incluso a aquellos que creen que están caminando con Cristo, pero su vida no lo refleja. Les quiero decir una cosa, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Al árbol se le conoce por su fruto. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dijo Juan el Bautista. Quiero hablar con mucho amor y quiero hablar con un corazón pastoral. Pero hay una preocupación en mi corazón. Y mi preocupación es que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que no nos estamos reuniendo, nuestra fe se enfríe. Mi preocupación es que en este tiempo muchos muestren realmente que no han sido salvados. Y eso en realidad sería algo bueno. Que muchos llegaran a darse cuenta de que no han creído de corazón en el Señor. Porque es algo bueno, porque de esa forma ellos pueden llegar a arrepentirse y no vivir engañados. Pero quiero hablar a ustedes dos grupos de personas, hermanos y personas que aún no han sido salvadas. Y lo que Pedro nos ha venido diciendo es que la esperanza viva produce un tipo de vida en particular. Entonces vamos a cerrar esta sección de Primera de Pedro hablando acerca de el fruto o la evidencia máxima o una de las evidencias más grandes de la esperanza viva en nosotros. Una de las evidencias que cuando esta evidencia está presente en su vida, no hay forma de negar que el Espíritu de Dios está ahí. No hay forma de negar que el Espíritu de Dios está trabajando en usted. Entonces vea cómo parte el apóstol Pedro. Nos dice, habiendo purificado vuestras almas. Esto es una forma de decir, habiendo sido salvados. Es lo mismo que dice en el versículo 23, siendo renacidos. Por eso les digo, Pedro se está refiriendo a cristianos. ¿Ok? A cristianos. Entonces está diciendo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios hizo por nosotros? ¿Qué fue lo que Dios hizo por ustedes, hijos de Dios? Ustedes, los santos escogidos. Dios hizo renacer nuestra vida. Él purificó nuestras almas. Antes pertenecíamos a la muerte, pertenecíamos a la oscuridad y Él nos trajo a su luz admirable. Antes estábamos condenados en nuestros pecados. Hoy el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado. Antes éramos huérfanos y hoy somos sus hijos. Antes éramos mendigos espirituales. Hoy nos sentamos en su mesa celestial. Somos parte de su familia. Hemos sido purificados en nuestra alma. Antes no podíamos distinguir la diferencia entre el pecado y lo que no era pecado. Y hoy podemos distinguir. Hoy sabemos cuando decimos algo que no debemos decir, cuando pensamos algo que no debemos pensar, o cuando actuamos de la forma en la que no debemos actuar. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos lo dice, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos lo dice. Hay convicción en nuestro corazón que hemos pecado. Hay convicción en nuestro corazón cuando vemos que estamos creciendo en el Señor. El Señor nos ha salvado, nos ha purificado, ha lavado nuestra alma. Y ese es el qué de este pasaje. ¿Qué ha hecho el Señor? El Señor nos ha purificado. Nos ha hecho nacer de nuevo, hermano. Hermano, y esta palabra, esta frase, renacer, siendo renacidos, del versículo 23,
nos demuestra que la salvación es una obra divina, hermano. Usted no llegó a Cristo porque a usted le dio la gana. El Señor lo trajo a usted. Lo hizo renacer porque usted estaba muerto en su pecado. A mí me cuesta mucho creer que alguien puede aceptar a Jesús en su corazón. Porque en última instancia, hermano, el Señor es el que viene al corazón del pecador. El Señor es soberano en nuestra salvación. El aceptar a Jesús no aparece en ninguna parte en la Biblia. En primer lugar, nosotros recibimos la salvación como un regalo de gracia soberana de Dios. Él nos tuvo que hacer renacer porque estábamos muertos. Él nos tuvo que resucitar a una nueva vida porque no había vida en nosotros. Éramos enemigos de Dios, no teníamos la capacidad de responder a su amor y Él cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, un corazón capaz de creer. Ahora le hablo al otro grupo, a aquellos que aún no han renacido. ¿No hay fruto en su vida? Probablemente es porque su corazón sigue de piedra, endurecido en contra del Señor. Y usted cree que merece todas las bendiciones que el Señor le ha dado, cuando en realidad no se ha dado cuenta que lo único que usted merece de Dios es su juicio. Usted cree que es merecedor de todas las bondades que Dios le ha dado, pero no se ha dado cuenta que lo único que usted merece es el infierno. Lo único que nosotros merecemos de Dios es el infierno, queridos amigos, queridos hermanos. Y si usted se ha llegado a confundir y a pensar, no, pero es que yo me merezco una mejor vida, yo merezco que Dios me bendiga, no se confunda, sus pecados son muy grandes y nuestro Dios es justo. Tal vez su corazón todavía sigue endurecido, todavía es de piedra. Tal vez todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y hoy le digo, arrepiéntase, por favor, arrepiéntase. Como dice el apóstol Pablo, yo les ruego, arrepiéntanse. Si no hay fruto en su vida de salvación, arrepiéntase. Y ponga su fe en Jesús hoy. Apenas vea este video, ponga su fe en Cristo. Nos dice Pedro, el Señor nos hizo renacer. Esto fue lo que Dios hizo. Nos hizo renacer. ¿Cómo nos hizo renacer? No lo hizo por medio de la predicación del pastor. No lo hizo porque hubo un evangelista muy guapo y muy convincente. No lo hizo porque usted vio la película de la Pasión de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Dice que hemos sido purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Esto es una sola cosa. Nos dice nuevamente en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. ¿Cuál ha sido la herramienta que Dios utilizó para que usted pudiera nacer de nuevo? Que fue lo que acabamos de decir. Dios lo hizo renacer. Dios le dio vida nueva. Dios le purificó su alma. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra santa. Con esto que está acá. No lo hizo a través de una persona que vino y dijo, ay, así dice el Señor, y te empujo. No. Lo hizo con la predicación de la palabra. Nada más, nada menos. La palabra es suficiente. La palabra es poderosa. La palabra no necesita agregados. No necesita que yo sea un gran vendedor. No necesita que yo tenga un rostro hermoso y una sonrisa perfecta. La palabra de Dios puede operar por medio del más ignorante de las personas. Dios puede usar a aquella persona que tiene menos educación siempre que esa persona disponga su corazón y sea humilde y reconozca que esto tiene el primer lugar en todo. La iglesia es un lugar para escuchar la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que nutre el alma de las ovejas del Señor, pero también es la que transforma el corazón duro del que no ha creído en Él.
Y nos dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Toda carne es como la hierba, dice el versículo 24, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Hemos visto flores caer, hemos visto árboles caer, hemos visto cómo la primavera pasa y el otoño llega y las hojas caen, pierden su color. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Citando al profeta Isaías en el capítulo 40, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué fue lo que nos hizo renacer? Fue la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu de Dios convencería al mundo de pecado. Y la herramienta que Dios utiliza por medio de su iglesia para convencer al mundo de pecado es la proclamación de la palabra. No me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo de proclamar esta verdad porque es el poder de Dios para la salvación. La fe viene por el oír chistes del predicador. No, hermanos. Por el oír declaraciones proféticas del predicador. No, hermanos. Por el oír las profecías del apóstol tanto. No, hermanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es suficiente. Hermanos queridos, usted es una oveja del Señor. Usted es un elegido de Dios. Usted ha sido renacido por la palabra. Pero no solamente eso, el Señor purifica su vida por medio de la palabra. ¿Está luchando usted con algún pecado, con alguna tentación constante? ¿Usted está luchando con alguna, no lo sé, un pensamiento? La palabra es la respuesta. Es agua purificadora para todo aquel que anhela hacer la voluntad de Dios. Esta palabra es una simiente incorruptible. Es una simiente incorruptible. El Señor nos ha hecho renacer por la palabra. Ahora le pregunto a usted, querido amigo, que aún no se ha arrepentido, que aún no ha dado frutos. Probablemente usted tenga mucho conocimiento de la Biblia porque en nuestra iglesia enseñamos la Biblia. Y no me extrañaría que usted tenga mucho conocimiento de la Biblia porque se le ha enseñado muy bien. Pero déjeme decirle algo. Somos renacidos por la palabra mediante el Espíritu. Y para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios con fe, es necesario que el Espíritu de Dios haga una obra en nosotros, arregle nuestro corazón, lo cambie, lo repare. De otra forma, sin la fuerza del Espíritu Santo operando y empujando el efecto de la palabra de Dios, para aquellos que tienen un corazón muerto, duro, esto es solamente sonidos. Sonidos que golpean sus oídos, que golpean su corazón, pero no penetran el alma, no producen cambio. Tal vez producen intenciones, pero las intenciones nunca han llevado a nadie a ninguna parte. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escuchar la palabra de Dios, sino que disponer nuestro corazón para que el Espíritu de Dios, como dice en el versículo 22, es mediante el Espíritu que somos purificados con la herramienta de la palabra. Véalo de esta forma, hermanos. Si yo quiero esculpir una roca y hacer una estatua, necesito mis herramientas. Necesito la habilidad, por supuesto, pero necesito las herramientas. Un martillo, un cincel. Bueno, vea, el Espíritu de Dios es la persona que moldea nuestra vida y golpea nuestra vida y nos forma a la imagen de Jesucristo y hace de nosotros, que éramos una roca muerta, algo hermoso, a la imagen de Jesús. Pero la herramienta en sus manos
es la palabra de Dios. Esta es la herramienta que el Espíritu usa para limpiarnos, para hacernos renacer y para santificarnos. ¿Pero para qué? Y aquí está donde yo quiero aterrizar todo esto. Porque toda esta semana hemos venido construyendo la esperanza viva. La esperanza viva que viene producto de la salvación. ¿Cómo se ve esta esperanza viva? Con una mente preparada, con una actitud piadosa. Pero hay algo especial que refleja realmente nuestra esperanza. ¿Para qué? Dice el versículo 22, para el amor fraternal no fingido. Y aquí nos da un mandamiento y nos dice, ámense unos a otros entrañablemente. ¿Saben lo que es entrañablemente? Con todo lo de adentro, con las vísceras, con el estómago, con las entrañas. Ámense y con un corazón puro. Ve, hermano, el corazón para los judíos, o para esta cultura, el corazón no es solamente este músculo que mueve sangre, sino que es donde se producen los pensamientos. Entonces vea lo que dice el apóstol Pedro. Las entrañas es donde se mueven las emociones para los judíos, que ellos sienten con el estómago. Y es cierto, hermano, nosotros cuando estamos asustados lo sentimos acá, o cuando estamos enamorados lo sentimos acá, o estamos felices se nos revuelve el estómago. Entonces, para ellos las entrañas es la fuente de la emoción, para nosotros el corazón, pero para ellos son las entrañas. Y para nosotros la cabeza, la mente o el cerebro es la fuente de los pensamientos. Para ellos, hermano, el corazón es la fuente de los pensamientos. Entonces vea, emociones, pensamientos. ¿Y qué es lo que dice Pedro acá? Ámense unos a otros con las emociones y con el pensamiento. Ámense unos a otros con todo su ser, sin fingimiento, sin doblez de carácter. Ámense. ¿Y por qué esta característica, el amor unos por otros, es la más sublime en la esperanza viva? Bueno, Jesús dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos porque se aman. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, no porque ustedes predican muy bonito, no porque ustedes construyen casas. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, no porque ustedes vienen a limpiar la iglesia. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, no porque ustedes predican como lo hace el pastor Gonzalo, no porque ustedes van a la iglesia Fortaleza. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, porque se aman unos a otros. Por eso el mundo dirá, ellos sí son cristianos de verdad. El mundo sabrá que ustedes son discípulos de Cristo. El mundo sabrá que yo soy discípulo de Cristo por la forma en la que yo le amo a usted, por la forma en la que yo amo a mi esposa, por la forma en la que yo amo a Santiago, a mi hijo, por la forma en la que yo amo a mis prójimos en general. ¿Cómo está usted amando a su prójimo? ¿Está dando fruto de su salvación? ¿Está dando evidencia de su esperanza viva? Hermano, y vea qué interesante, porque el mandamiento acá es, desde el versículo 22 al versículo 25, hay un solo mandamiento, y ese mandamiento es, ámense unos a otros, está en el versículo 22, amaos, es la única frase que tiene esta connotación de imperativo, ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque ustedes han nacido de nuevo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Pero vea lo interesante, que en donde más énfasis hace Pedro no es en el mandamiento. El mandamiento es muy fácil, es muy simple. Ámense, hagan esto, punto, se acabó. Hagan esto, usted sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo está haciendo, no está obedeciendo a la voluntad de Dios, usted está fuera. No tengo que darle más vuelta a este asunto, dice Pedro. Ámense, ese es el mandamiento del Señor. Pero vea donde más hace énfasis. En el punto 2, en el cómo lo hizo, en el cómo Él nos hizo renacer, en cómo Él nos purificó. Hace énfasis en la palabra. Y vea lo que nos dice acerca de la palabra, que permanece para siempre, que vive para siempre, que nunca se marchitará. La pone en un lugar muy elevado, hermano, y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es como que nos estuviera diciendo, vean amigos, vean hermanos santos expatriados, escogidos de Dios.
Ustedes han sido salvados con la palabra de Dios. Es decir, que aquí no hay pérdida. Es decir, que aquí no hay forma de que Dios se haya equivocado. No hay forma de que Dios haya hecho algo a medio camino. Dios hizo algo y lo hizo con excelencia. Y lo hizo de tal forma que Él no se equivocara. Lo hizo de tal forma que utilizó una herramienta poderosa. Él utilizó una herramienta grandísima, maravillosa. Una herramienta más que poderosa para rescatarnos, para salvarnos. Por lo tanto, si no estamos amando a nuestro prójimo, el cual es el mandamiento, no es porque la palabra haya fallado. No es porque a la palabra le haya faltado algo por hacer en nosotros. No es porque Dios no haya usado un recurso poderoso para salvarnos. Si nosotros no estamos dando fruto y no estamos amando al prójimo, no estamos amando a nuestros hermanos, no es porque la palabra falló. Posiblemente tenemos que preguntarnos, ¿será que realmente fuimos purificados? ¿Será que realmente hemos renacido? ¿Será que realmente hemos experimentado la salvación? ¿Será que realmente tenemos esa esperanza viva de la cual nos habla Pedro? El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor ha hecho algo maravilloso por nosotros y nos ha dado su palabra para rescatarnos. Por lo tanto, si hay falta de frutos en nosotros, no es porque el labrador no nutrió la tierra para que el árbol estuviera nutrido. No es porque al jardinero se le olvidó regar las flores. Hay una canción que canta el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro. Y lo voy a leer. Isaías capítulo 5 dice lo siguiente: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. En una ladera fértil. La había cercado y despedrado y plantado de vides escogidas, las mejores cepas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, uvas amargas. Vea qué terrible lo que nos cuenta el profeta Isaías, y habla acerca de Dios y su pueblo. Mi amado plantó su pueblo, plantó una viña en un lugar fértil. No era una tierra infértil, la tierra no estaba poniendo oposición, la tierra estaba a favor. Y plantó las mejores cepas, las mejores uvas. Plantó una torre para vigilar, la cercó, limpió la tierra. Hizo un lagar para cosechar el vino para cosechar las uvas y hacer el vino. Y dice que dio uvas silvestres, uvas amargas, uvas incomestibles, uvas que saben a asco. Uvas asquerosas, frutos que no son posibles de disfrutar. Dice el versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiera hecho, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más podía haber hecho Dios por usted? Trajo su palabra para rescatarle. Y si usted no está dando frutos, y solamente está dando frutos incomibles, incomestibles, y solamente está dando frutos de deshonra delante de Dios, ¿qué más podría haber hecho Dios por usted? Arrepiéntase hoy. Ponga su fe en Cristo. Deje de jugar al cristiano. Y comience a vivir su vida para el Señor, si es que realmente eso es lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer.
Y lo que viene es terrible, dice el versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá un cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Este es el juicio de Dios sobre aquellos que dicen ser pueblo de Dios, pero no dan fruto. Porque hay un juicio de Dios, porque Dios hizo todo por ellos, porque Dios puso su palabra enfrente de ellos. Dios le explicó su palabra. Dios le dio una iglesia en la cual pudieran congregarse. Dios les dio un pueblo que lo animara, hombres y mujeres de Dios alrededor de ellos para animarles, pero dieron frutos amargos. Si usted está dando frutos amargos en este tiempo, si usted ve su conducta, ve su caminar, ve su pensar, ve su hablar, y ve frutos amargos y no ve frutos de amor, le animo, no es demasiado tarde, hoy puede arrepentirse. Quiero que sepa que yo estoy para usted. Quiero servirle. Si usted siente en este momento que la palabra de Dios le está pegando y usted necesita arrepentirse, llámeme, escríbame. Estoy aquí para servirle. Yo soy pastor para el pueblo de Dios y estoy para servirle, para proclamarle el evangelio una vez más, si eso es lo que usted necesita. Pero por favor, no deje pasar la oportunidad, no deje pasar este día sin que usted pueda tener la convicción de que el Señor le salvó y que si usted hoy parte de esta vida, usted parte de la presencia de Dios. Pero a ustedes, hermanos queridos, hijos del Señor, escogidos de Dios, les quiero decir una cosa. El Señor seguirá formando su carácter en ustedes para que puedan amar perfectamente. Probablemente hoy no aman perfectamente, pero les aseguro que hoy aman mejor de lo que amaban antes. Sigamos creciendo en la palabra de Dios y amándonos unos a otros. Y quiero decir algunas cosas. ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos cómo podemos practicar este pasaje? Que nos dice que hemos sido salvados, hemos sido purificados por la palabra de Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó? Para amarnos unos a otros. Pero ¿cómo podemos mostrar amor unos a otros? Con esto voy a terminar. Vean, podemos mostrar amor. De hecho, no hay forma más grande de mostrar amor que dando a Dios a nuestros prójimos. A muchos de nosotros nos gusta regalar cosas. Y también nos gusta que nos regalen cosas. ¿Cierto? Vea, si usted quiere dar algo a su prójimo, ve a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Ore por sus hermanos. Escríbale. No, pero no le mande de esos mensajes de imágenes, de fotitos, de versículos. No, hermano. Escríbale. Hermano, estoy orando por ti. Verás que el Señor ha puesto en mi corazón orar por ti y quiero orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo estás, hermano? Hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Por qué no me cuentas cómo te ha ido? ¿Cómo puedo servirte? Mira, estaba leyendo la Biblia el otro día y leí este pasaje de la Escritura. Me pareció tan hermoso y me acordé de ti. Quería que supieras que la palabra de Dios es poderosa y te quiero enviarte este mensaje. Mensajes verdaderos, personalizados, reales. No esos mensajes de cadena que se mandan por WhatsApp. No cancioncitas de Nancy Amancio y esas tonteras que no ayudan de nada. No, hermanos. Comunicación de verdad. Demos a Dios unos a los otros. Oremos los unos a los otros. Los unos por los otros. Ayunemos los unos por los otros. Invitémonos a orar. Bueno, es difícil orar en este tiempo de pandemia juntos, pero busquemos formas de estar en contacto unos con otros y de poder manifestar a Dios. No hay un regalo más hermoso que dar a Dios a nuestro prójimo. ¿A usted le gusta cuando usted recibe un mensaje del pastor o un mensaje de algún hermano que le dice: hey, estoy orando por ti, que el Señor te bendiga? Imagínese si usted lo hiciera por otras personas. Le haría el día. Sería una bendición tan linda. Podemos amar al prójimo de esta forma. Podemos demostrar amor fingido, entrañable y de corazón puro de esta forma, mostrando a Dios.
Otra forma en la que podemos amar al prójimo es sirviendo a las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia y de la iglesia en general. Usted tiene 2 kilitos de arroz y su hermano le falta uno, compártalo. Usted tiene algo que su hermano necesita, compártalo. Usted puede hacer algo que su hermano necesita, hágalo. No neguemos el amor los unos por los otros. No nos neguemos, porque Cristo no se negó a sí mismo, sino que se dio a sí mismo en la cruz. Se entregó como ofrenda por gente que lo odiaba. Yo lo odiaba y Él se entregó por mí y me salvó. Perdón. Sirvámonos. Demos lo mejor que tenemos a nuestro prójimo. Esa es la segunda forma en que podemos amar al prójimo. Pero le quiero mostrar una tercera forma de amar al prójimo. Estas primeras 2 son positivas, son activas. Yo tengo que hacer algo, orar, dar, enviar un mensaje, dar algo que pueda ser de provecho. Y esta tercera es pasiva, es decir, no hacer ciertas cosas por amor al prójimo. Entonces, si usted no va a dar a Dios y tampoco va a servir a las necesidades de la iglesia, por lo menos haga esto. Una forma de amar al prójimo: no sea tropiezo para su prójimo. Si usted no va a dar a Dios, si usted no va a dar amor, si usted no va a servir a las necesidades de su prójimo, entonces tampoco sea un tropiezo para su prójimo que desea caminar con Cristo. Porque la Biblia dice que aquellos que hacen tropezar a los hijos de Dios, es mejor que se amarren una piedra gigante al cuello y se tiren al mar. Les sale mejor eso que hacer tropezar a los hijos de Dios. Si usted tiene hijos, usted puede entender esto: que alguien quiera hacerle daño a sus hijos. Bueno, hermanos, Dios es un padre que es celoso con sus hijos también. Y si usted planea hacer que un hijo de Dios tropiece, déjeme advertirle con mucho amor, se está metiendo en terreno muy peligroso. Entonces, no sea tropiezo para su hermano. ¿Cómo? Chismeando. Hermano, qué terrible el chisme. Invitando a pecar. Incitando a pecar. Murmurando. Tenemos que matar estas actitudes, hermanos. Porque si no vamos a ser de bendición, entonces no seamos de maldición tampoco. Como decía doña Florinda, mucho ayuda el que no estorba. Mucho ayuda el que no estorba. Eso no está en la Biblia, hermanos, pero vaya si es verdad. No hagamos tropezar a aquellos que quieren caminar con el Señor. Seamos de bendición. Hablemos bendición, hagamos bendición. Y esa será la prueba máxima de que en nosotros hay esperanza viva, de que nosotros hemos sido salvados por Dios. Porque el mundo sabrá que somos discípulos de Cristo por nuestro amor unos por otros. Oremos. Padre Celestial, te agradezco mucho por este tiempo en que hemos podido escuchar tu palabra. Yo te doy gracias porque tu palabra nos enseña y nos corrige. Señor, y te agradezco que yo puedo compartir tu palabra a tu pueblo, Señor, y lo hago con humildad y con temor, creyendo de que no son mis palabras las que transforman en última instancia a tu pueblo, sino que es la autoridad de tu palabra, Señor, el poder que hay en ella, y no en mi retórica, no en mi capacidad de convencer a nadie. Te pido por mis hermanos que sigan nutriéndoles y enseñándoles a amar. Y te pido por aquellos que aún no te conocen y aquellos que creen conocerte, Señor. Ten misericordia, ten piedad, ten compasión. Sigue formando en nosotros, Señor, el carácter de una iglesia fiel y verdadera. Porque
porque tú pagaste un alto precio y nos diste algo maravilloso para que lo seamos, para que seamos esa iglesia fiel y verdadera. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y recuerden, hermanos, que les amo mucho con todo mi corazón. Nos vemos la próxima semana.